para quien le gusta la filosofía de veras, porque hay dos maneras de entender la filosofía. Una es con los autores pesados, aburridos, de librotes así de este tamaño, que no te acabas y que además lo acabas y no entendiste nada. Esa es la primera manera de entender la filosofía. Y yo con esa filosofía no voy, punto. Es demasiado para mí. Eso es solamente los filósofos. Ya, ahí muere. Pero la otra manera de hacer filosofía es justamente este encuentro entre tu racionalidad, tu naturaleza humana, lo que en el fondo de verdad eres, y poderte dar cuenta de quién eres de verdad. Esta es la filosofía rica, esta es la filosofía que te construye, este es hacer filosofía. Lo otro es saber filosofía, y eso hay que se ocupen los filósofos. Pero el hacer filosofía es una tarea humana, es una tarea propia de ti y de mí y de nuestro existir cotidiano, de nuestro ser cotidiano. De verdad, el libro del nadante es un libro que no te puedes perder. Un drama sobre la vida y la posibilidad de renacer. ¿Cuántas veces en la vida tenemos dolor, tenemos sufrimiento, tenemos soledad, tenemos estos conflictos con el yo, estos conflictos con nosotros, este temor a la incertidumbre? El libro no te lo va a resolver, pero sí te va a espejear de tal modo que te va a llevar a ese quedarte en el piecito del abismo de decir, a ver, o echo el brinco y me atrevo, o me quedo como estoy, pero consciente de que no quise echar el brinco. No te puedes perder el libro del nadante, de verdad te lo recomiendo. No sé cómo voy de tiempo, pero además no me apura mucho. 5 minutos, me invita y luego me limita. ¿Qué es eso? Bueno, si te dije que el libro del nadante no te lo puedes perder, ya en 5 minutos. Si te dije que el libro del nadante no te lo puedes perder, el vacío de Dios, no, ese es imperdonable. Ya te dije, es un libro para tenerlo en la cabecera, para que cuantas veces se te atore el carro de repente, así como que a ver qué dice el libro del nadante. Pero el vacío de Dios es un novelón, punto. Y de verdad no me paga, este libro, déjame decirte que lo conocí cuando era chiquito. Lo conocí literalmente en un archivo de Word que me hizo favor de mandarme Héctor como primer borrador. 486. Sí, 400 páginas. Bueno, déjame decirte que las 400 páginas me las eché en 3 días. Está que te engancha y no te suelta, punto. No voy a decir mucho del vacío de Dios. Te engancha y no te suelta. Ahorita en la presentación de Héctor, pues realmente él decía muchas cosas, otra vez hasta el fondo de la ciencia filosófica y de la reflexión filosófica. No, el vacío de Dios es para que te sientes con un buen trago, la lámpara así rica, de una luz rica, en un sábado en la noche que no tengas mucho que hacer y empieces a leer un novelón, punto. A través de, déjame ver, por aquí lo había leído, aquí está. A través de 8 personajes en total, 4 testamentos, un legado y 46 años de esta relación epistolar que mencionaba Héctor, de verdad es algo que te atrapa. Es una novela que tiene amor, decepción, sexo, homosexualidad entendida, amor traspasado. No, es una novela que lo tiene todo. Crimen, investigación detectivesca, lo tiene todo. Es un novelón, de verdad. Si a ti te gusta o te gustó en aquellas épocas, a las chicas, pues las veo muy chicas, seguramente no se acuerdan ninguna porque no habían nacido,
Pero si los jóvenes, ya veo uno que otro bastante madurito, sí, ya está Juanito, ya lo veo madurito. Si los jóvenes se acuerdan, por ejemplo, el libro si te gusta o te gustó el estilo del Nombre de la Rosa de Humberto Eco, que ya mencionaba Héctor, ándale, es ese estilo, pero multiplicado, agrandado, porque aquel, a pesar de que era una historia medio truculentona, no, esta es una historia súper truculentona, pero de lo más apasionante. Es una novela que yo se lo he dicho a Héctor y no me da pena decirlo públicamente, es una novela que si la proponen para una buena película, se la compran, de verdad. Es una novela que no te puedes perder. Claro, ahora sí que como dirían en mi pueblo, pues es una novela para gente grande. Es una novela que no es así como que, déjame decirte, y también se lo he dicho a Héctor, y tampoco me da pena decirlo, no soy muy novelero, no, la verdad es que no me gusta, no es que no me guste, es que no tengo mucho tiempo de sentarme a leer novela, pero creo que desde El demonio de mediodía de Paul Bourget yo no había leído una novela tan buena como esta, así, de ese calibre. De verdad, te va a jalar, te va a apasionar, te vas a pasar un rato de verdad metido en la historia de la encrucijada humana del absoluto, porque además, y ya con esto termino, porque además toca temas que de una manera o de otra, seas ferviente católico, apostólico y romano digo, o seas ateo, gracias a Dios, como yo comprenderé, al final de cuentas te mete en la novela y termina por cuestionarte algunas cosas si es que lo quieres tomar con un cuestionamiento. Pero si no te interesa tomarlo con un cuestionamiento, la trama de la novela es de verdad fascinante. Te la recomiendo, te la súper recomiendo, no te la puedes perder. Muchas gracias, buenas noches. Creo que me va a tocar leerlos a mí los papelitos. Por lo menos esa es la parte del contrato. A ver. Luego entonces este mundo es ilusorio. Luego entonces dentro de la nada todos somos. Este mundo es ilusorio. Depende de cómo lo evaluemos. Desde nuestro parámetro humano que tenemos es muy real, pero también hay que reconocer que nuestro filtro cognitivo, que es el filtro humano, no necesariamente percibe todo lo que hay. Es decir, si ahorita yo volteo y veo a Daniel, aparentemente no hay algo entre él y yo, solo distancia, pero en este espacio de aquí hacia allá hay una serie de cosas que no alcanzo a ver. Posiblemente algún virus revoloteando, algún aire, algunas situaciones más que no alcanzo a percibir desde mi capacidad visual, sensorial, humana. En ese sentido creo que no es la cuestión si este mundo es una ilusión, sino que nuestra manera de percibir este mundo tangible sí puede ser ilusoria y en definitiva es limitada. Creo que eso es. Nuestras percepciones del mundo son la ilusión, no necesariamente el mundo como tal. A ver, la segunda pregunta dice, ¿te basaste en los libros de psicología de la posible evolución del ser humano, como de Bourdieu? Y el otro, no le entiendo cuál es, pero el primero es Bourdieu. Te la paso a ver si tú le entiendes. Tú que sabes más de psicología que yo. Sí. Bueno, esta se responde con un sí o un no y es no. Entonces, muy bien. ¿En alguno de los tres libros se ven reflejadas vivencias personales del autor? Es imposible que el autor no se refleje en las páginas de un libro que escribe. Clara o no tan claramente, siempre hay una presencia, siempre hay una implicación. Por ejemplo, Nietzsche, cuando hablaba del superhombre, este hombre más allá de los sentimientos y más allá de las relaciones humanas, pues de alguna manera evidenciaba su incapacidad para relacionarse con las mujeres. Estaba implícito en esta idea de superhombre. O cuando Arthur Schopenhauer criticaba
tan dramáticamente a las mujeres, pues estaba implícitamente involucrado debido a su coraje que tenía hacia su madre y hacia otras muchas más. Así que el autor, todo autor, no solo yo, cualquiera, está de algún modo vertido en la obra, sin que forzosamente sean todos los elementos autobiográficos, pero en evidencia y palpablemente es ineludible que la propia vida no se disperse en un texto. Así que sí, algunos aspectos son autobiográficos e incluso yo mismo me doy a la tarea de releerlo y espero leerlo en unos 10 años y darme cuenta de en qué etapa estaba cuando lo escribí. Es una especie de recuento personal. Así que la respuesta es sí, parcialmente sí, sí es así. Yo espero estar vivo entre 10 años para oír los comentarios de la leída 10 años después. Pero una vez que el libro sale, ya es propiedad de los demás y ya no hay manera de cambiar nada. Así que ahí está. Muy bien. El libro del nadante, al final de leerlo, ¿realmente te encuentras a ti mismo? ¿Te encuentras a ti mismo? Realmente me doy cuenta de lo que suponía que era yo mismo, termina por no ser. Creo que quien crea que se encontró a sí mismo ya se perdió. ¿Sí? O sea, está más perdido, porque hemos creído la pantomima de una imagen, de una autoimagen. Entonces, más bien la pregunta es, ¿qué necesidad hay de someter lo que somos en una imagen o en una representación? El mismo libro cuestiona esa necesidad. No es que el libro lleve al encuentro con uno mismo, lleva al encuentro con la falsedad de las respuestas que nos damos respecto a lo que somos. Y si me permites agregar, yo creo que aquí lo interesante no es si al final del libro realmente te encuentras a ti mismo. Yo creo que lo interesante es si al final del libro estás en el camino de buscarte y de querer encontrarte a ti mismo. Eso se me hace interesante, ¿no? Muy bien, perdón, lo de algún modo, sí, no. Y de algún modo es también el encuentro de los demás y entender que uno es también parte de lo que los otros son, como si fuera una especie de absoluto implícito. Entrar a esa lógica en donde cada uno es parte de otro rompe precisamente la idea de ego. No es la idea de quién soy yo, sino qué es esto que yo soy en el universo, cómo el universo está también dentro de uno y afuera. Bien, la siguiente es, ¿cuál es la frontera entre el sentido de inferioridad de Adler y el vacío existencial del que planteas tú? El vacío existencial lleva a la necesidad de compensación, que es de la que hablaba Alfred Adler. Una persona busca compensarse cuando se siente inferior. De tal modo, cuando hay una especie de vacío personal, hay una necesidad por cumplir un rol, de tal modo que pueda compensar. Así que sí, ahí puede haber un vínculo con Alfred Adler, entendiéndolo así. Estoy respondiendo rápido porque son muchas. Sí, está bien. Igual ya hay que cerrar. ¿Cuál es tu mayor inspiración para estas novelas? Lo sigo descubriendo. No, más que una inspiración, entendiendo inspiración como algo que está afuera, o como las musas que se hablaba en otras épocas, que eran como las que inspiraban y generaban, es más bien no algo que está afuera, sino algo que está dentro y que tiene que estar afuera. En realidad es como una necesidad de expresar, como si fuera casi una especie de misión personal. Se vuelve una necesidad de escribir, casi como respirar llegado a cierto punto. Bien. Otro dice, entonces, ¿cómo ve el nadante la verdad y qué piensa de la honestidad? Creo que una cosa es la verdad con mayúsculas y otra cosa es decir lo cierto o decir una opinión. Entonces, una persona puede ser honesta cuando dice lo que piensa, siempre y cuando no crea que lo que piensa es la verdad. Creo que con esa distinción se pueden evitar demasiadas discusiones. O sea, no hay una verdad absoluta que poseamos, tenemos opiniones. Soy honesto cuando manifiesto mi opinión. Si además de ser honesto al manifestar mi opinión soy tan inteligente como para saber que mi opinión no es la verdad,
pues ya son 2 aciertos. Bien. ¿La filosofía será superada por hombres completos, si es que tal cosa existiera? Por hombres completos, si es que tal cosa existiera. Si hubiese hombres completos, ellos crearían una filosofía completa y la filosofía se mantendría a sí misma. La filosofía es producto de los seres humanos, cualquier sea la condición que los seres humanos tengan, sea de completud o de incompletud. Hace rato alguien preguntó si consideraba que la filosofía estaba muerta. Creo que más bien mientras haya seres vivos hay posibilidad de hacer filosofía. Gracias a Dios, ¿no? Exacto, sacaba la chamba, claro. Por ahí alguien te hace 2 comentarios y una pregunta. El primer comentario dice que los libros sí realmente no son para todos. Bueno, también creo que no es de superación personal. Para mí es despertar de la conciencia, creo que sí, y de mi conciencia, de mí, yo mime conmigo, lo cual los hace muy interesantes. Pero la pregunta es, ¿cómo ayudar a despertar a los demás cuando se rehúsan a hacerlo? También hay que respetar las etapas y los procesos. O sea, querer forzar a una persona a que despierte y además suponer que despierta si piensa como uno piensa o que despierta bajo la idea de lo que para uno es despertar, pues eso también es una imposición. Yo más bien le preguntaría a esta persona cómo se siente al evidenciar que no todos responden como él quisiera, pero ahí es un problema de él o de ella, no de la persona que no le está cumpliendo su expectativa. Que lea el libro de Nadante, por ahí hay más de un personaje con el que se puede identificar, con todo cariño y respeto, pues por supuesto. Hablando de identificaciones, dice la última pregunta, ¿de los personajes mencionados del Nadante se identifica? ¿O si se identifican necesariamente? Pues creo que me identificaría con el nadante mismo y de alguna manera el nadante al identificarse con todos los demás ve que están en él. O sea, al final es una novela donde todos los personajes es la misma persona, entonces de algún modo todos están incluidos en uno solo. Fíjate que, continuando con la respuesta, permiso, realmente te vas dando cuenta cómo te ves reflejado en más de 3, ¿vale? Yo de verdad ahorita que apuntaba la presentación de Héctor, pues apunté los que según yo me pegaban y creo que llegué a 6. Ya estoy pensando si no soy parte del manicomio del que salió el personaje del Nadante. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias, Héctor. Los dejo. Gracias. Bueno, con esto damos por concluido este momento. Les quiero agradecer a todos por su presencia. A nombre de la Universidad del Valle de México y de nuestro rector Miguel Victoria, le solicito y le agradezco al doctor el desarrollo de esta conferencia. De manera personal, me da mucha emoción verlo nuevamente aquí, hace unos años, con un cuadro gigantesco que un artista estaba pintando, ¿no? Haciendo su propia interpretación de la nada, y unos años después, con 3 libros más, pues es mérito de reconocerse. Bueno, con mucho cariño y admiración le voy a entregar este reconocimiento. Yo hice la pregunta de que si se identificaba personalmente con vivencias personales en uno de los libros, porque a mí me parece que sí es. Bueno, Campus Guadalajara Sur extiende el presente reconocimiento al doctor Héctor Sevilla por impartir su conferencia Sentidos de la Vida en la Actualidad, Tlaquepaque, Jalisco, a 27 de noviembre del 2014. Y firma el rector, maestro Miguel Victoria Espina, rector del Campus Guadalajara Sur. Felicidades y gracias. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos aquí con el doctor Héctor Sevilla. Acabamos de concluir la exposición de
tus últimos 2 libros actualmente, bueno, 3 realmente fueron. Y muy interesante al respecto, veo que tus estudios han sido especialmente al respecto de la filosofía, desde tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado. ¿Cuál fue tu primer contacto con la filosofía? Recuerdo más o menos a los 8 años le hice una pregunta a mi papá sobre qué habría en el mundo si nada hubiese sido creado, si en realidad no hubiese nada. Y me imaginaba como si fuéramos una porción de materia constantemente cayendo. Y después me di cuenta que si estuviéramos constantemente cayendo sería porque no habría gravedad y habría algo en el fondo. A partir de ahí supe que no me había contestado esa primera pregunta y comenzó mi interés por la filosofía. Entonces fue desde muy chico ya cuestiones. Sí, aunque hubo algunas etapas en donde las preguntas son olvidadas por diversas circunstancias en la vida, pero sí recuerdo que desde los 8 años me hacía ese tipo de pregunta y le hice la pregunta a mi papá y solo sonreía y me decía que hacía preguntas que no se podían contestar. Y de alguna manera mi interés hacia la filosofía fue para contestar esas preguntas, y ahora me doy cuenta que no es que esas preguntas se contesten, sino que se pueden plantear de manera diferente y que a partir de nuevas preguntas es que podemos aprender también cosas diferentes. ¿Cuál fue tu primer contacto con la nada? Porque veo que hay un enfoque con este concepto. ¿Ese fue tu primer acercamiento con este concepto o cuál fue? Recuerdo que cuando cuando entendí el código binario, por ejemplo, que está en las computadoras, que es el 0 y el 1, entendí que hay una especie de relación dialéctica entre las cosas que son y las que no son. Y encontré a asociarlo también con el sonido y los silencios y las presencias y las ausencias y los números y el 0 y el estar lleno y el estar vacío. Y asumí que el tema de la nada tendría que ser algo significativo, porque entonces es la antinomia del ser, y al ubicar que no todo lo que vemos es siempre igual, y al entender que hay cambio, visualicé que puede haber una relación entre el ser y la nada. Cuando leí a Aristóteles y habla del concepto de acto y potencia, que es que una cosa es algo en un momento y después puede llegar a ser algo diferente, me preguntaba en dónde estaba contenido eso diferente que aún no era. Y entonces vinieron este tipo de conceptos. Hoy veo a la nada o a la ausencia o al no ser como la posibilidad de todo cambio, de todo movimiento, y entiendo que es oportuna y puede ser fructífera una filosofía que hable sobre este tipo de cosas. Ahora pongámonos estrictos en la literatura, en la lingüística, que al respecto de estos conceptos también, al parecer para algunos muy abstractos, para hacernos entender hay que definir muy bien cada concepto, cada palabra. No sé si estés de acuerdo conmigo, porque generalmente, comúnmente dicen las personas que ahí no hay nada, y eso a mí me da a entender que hay algo entonces. No sé si estés de acuerdo, ¿qué opinas al respecto? En los comentarios que inician con una negación, como por ejemplo decir no siento nada por él, estás afirmando que debido a que no sientes nada, sientes algo. Es más bien, o tendría que decirse siento nada por él, o sin que se implique una doble negación, porque una doble negación pues supone una afirmación. Ya que tocaste el tema de la literatura, creo que es muy importante comprender que al final la literatura es una manera de novelizar la vida. Al hablar de una novela estamos poniendo en unas pocas páginas el dolor, el sufrimiento, las pasiones, el interés y la felicidad que puede tener un ser humano. Con las novelas se puede contactar con una realidad profunda, aunque no necesariamente se estén usando conceptos racionales estrictamente dichos, pero están implícitos en el discurso y en la narrativa que una novela puede tener. Las personas se identifican con los personajes que se manejan en una obra literaria, y entonces hay más posibilidad de generar una reflexión, así como sin hacerlo notar tanto. Al final la misma persona cuando lee una novela está reflexionando sobre lo que le pasa a los protagonistas.
Y se me hace muy interesante al respecto del primer libro que saques, que es Contemplar la Nada. Al respecto que comentas que la nada también es potente como creadora y como también destructiva. Platícanos más al respecto de este primer libro, de estos mismos conceptos que tal vez pueden ser contradictorios. En el primer libro, que se llama Contemplar la Nada, hay una división de 5 capítulos. El primer capítulo es una revisión sobre las fuentes históricas de otros filósofos que yo tomé para crear o generar o visualizar el tema de la nada. En un segundo capítulo vienen las diferencias entre la nada y el no ser, la nada y el silencio, la nada y la ausencia, la nada y el nihilismo, y una serie de distinciones temáticas y conceptuales más. En el tercer capítulo son 20 categorías con las que yo entiendo a la nada, por ejemplo, que es la nada atemporal, la nada absoluta, la nada que genera incertidumbre, y conecto estas 20 concepciones de la nada con 20 consecuencias antropológicas, es decir, 20 consecuencias en la vida del hombre. En el cuarto capítulo abordo las liberaciones que se pueden lograr a partir de una filosofía centrada en la nada o una filosofía nadante. Y en el quinto capítulo abordo las consecuencias de ser un nadante, que tiene un abordaje un poco más vivencial y posiblemente más reflexivo. En ese libro, los tres primeros capítulos podríamos decir que son filosofía, y entre el capítulo 4 y 5 hay un cierto romance entre filosofía y psicología. Ese concepto de nadante se me hace muy interesante. ¿Tú lo inventaste? ¿Lo habías escuchado antes? No lo había escuchado antes, fue el término que se me ocurrió para no ser catalogado como nihilista, porque el nihilismo en la historia de la filosofía se ha entendido más bien como una postura que genera destrucción y que no genera tanto una posición de innovación. El nadante, contrario al nihilista, más bien es el que destruye sus propios conceptos y a partir de esa ausencia o ese vacío elabora conceptos diferentes, pero en una función más propositiva, no necesariamente pesimista de la vida o no pesimista totalmente, sino más bien buscando un renacimiento en el individuo, que es el nadante. Y el término está formado de 2 palabras, que sería amante de la nada, nadante, es aquel que contempla la nada, o aquel que visualiza la nada, o aquel que filosofa a partir de la nada. Y al respecto de su vida laboral, bueno, en este caso veo que pues es parte de la Asociación Filosófica de México. ¿Cuál fue el primer acercamiento y cuál es su rol en esta asociación? La Asociación Filosófica de México es una sociedad nacional que tiene como intención generar interés en la filosofía y hacer una filosofía más sistemática y más profunda, cuidando de las distintas expresiones filosóficas en el país. La función que juego en esta asociación, así como otros socios, es la de la promoción de la filosofía, y en ese sentido es que las novelas, en cierta manera, son una promoción de la filosofía a un público más en general. Me ubico como un filósofo que escribe sobre filosofía, pero también un individuo que hace novelas. No solamente hacia filosofía, sino hacia las dos líneas, y esto me ha llevado también a tener cierta relación con el CONACULTA y a estar implicado en el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Y qué es con estos libros que has tratado, que has escrito? ¿Qué es lo que quieres lectores? Quiero transmitir una perspectiva alternativa hacia las respuestas comunes que las personas damos hacia la vida, normalmente sujetas a posturas ya existentes o a tradiciones o a maneras de percibir las cosas un poco aletargadas. Lo que estoy proponiendo es poner en duda las creencias e instituciones, formalidades, modismos e interpretaciones comunes que tenemos sobre la vida, para que el lector se atreva a cuestionar, a reflexionar y a crear nuevos modelos que le den sentido a su propia existencia, que no tenga miedo a permitirse el cambio y que incluso sea capaz de invitar a otros a generar ese movimiento. Creo que la revolución que necesitamos en este país es una revolución de pensamiento que solo inicia en medida que una persona se empodera de su propia existencia. Este empoderamiento solo es posible cuando pones en duda los sistemas totalizantes y cuando te atreves a pensar por ti mismo.
Creo que en la novela, en la del libro del nadante, me parece que los personajes que pusiste, ya sean, no sé si sean, por así decirlo, estereotipos, pero tienen ciertas características que podemos ver no nada más en la sociedad, sino en uno mismo. Creo que más ejemplificas estos mismos, lo que quieres plasmar o cuál fue tu intención, y me imagino que fue muy ardua esta misma, pues, al categorizar o construir estos personajes. Cuéntanos el proceso de esto. Nada, un personaje en el libro de Nada está conociéndose a sí mismo a través de conocer a los demás, de tal manera que entra en contacto con una serie de personajes que demuestran el estereotipo desde el cual se enfocan algunos roles en los cuales viven las personas. Así que el poder determinar en algunos estereotipos o roles lo que la mayoría de las personas vivimos, pues implicó estar en contacto con personas que así lo viven. Y por otro lado, también reconocer las vivencias personales que me hacen mantener o tener esos roles en algunas ocasiones. La intención de manifestar estos roles en el libro es coadyuvar a la búsqueda personal que el lector tenga para poder hacer una crítica de él mismo sobre sus propios roles. Es decir, que se juzgue, que se revise, que se analice y que también se dé permiso para poder actuar de manera diferente. Es decir, que tenga un rol, que construya un rol que él quiera elegir y que sea dueño de su propia actuación en este escenario que es la vida. Y veo que pues esto como es muy introspectivo en estos libros al respecto de la nada. ¿Y cuál ha sido tu transformación escribiendo, explayándote en estos temas? Me ha implicado un proceso de introspección y de confrontación personal, porque escribir es una labor hasta cierto punto solitaria. Requiere cierto aislamiento para en el aislamiento y en la soledad poder encontrar maneras distintas de decir las cosas. Si yo o si un escritor no se aleja de esa cotidianidad en la cual está, pues termina diciendo lo que otros dicen. Yo creo que se tiene que estar en contacto, pero también poder alejarse de pronto para poder escribir sobre este tipo de cosas. A partir del primer libro, por ejemplo, yo viví también una metamorfosis en mi propio estado personal. Recuerdo que en el 2011 disminuí de peso 40 kilos, por ejemplo, cuando escribía el libro de Contemplar la Nada. Pero eso no es solo por la escritura, sino también por el proceso de soltar situaciones anteriores o cuestiones a las que estaba atado. Y creo que cuando uno escribe, vive un proceso liberador, tal como el que puede vivir el lector cuando se entromete o se compromete con la lectura que está haciendo. Muy bien, pues agradecemos muchísimo tu presencia al respecto. Y bueno, al respecto también tengo enterado que tienes proyectos a futuros. No sé, cuéntanos más al respecto de lo que podemos esperar a los que quieren seguir tus libros al respecto. ¿Qué nos puedes contar de esto? Aproximadamente en un mes, espero que antes de que termine este año, si no a inicios del siguiente, sale un libro colectivo realizado por 12 filósofos del país y estudiosos de las humanidades, y cada uno de ellos da un concepto o el concepto que ellos tienen de la nada, relacionándolo a la sociología o a la psicología o a la filosofía. Y creo que es un libro muy enriquecedor porque no solamente es mi visión, sino la visión de varios que escriben sobre el tema de la nada. Es un libro que yo coordino y que me llevó a invitar a varios filósofos importantes de este país, como Mauricio Beuchot o Ángel Xolocotzli, personajes que son representativos en la filosofía de este país, e incluso el presidente de la Asociación Filosófica de México, que es Mario Teodoro Ramírez, también colabora con un artículo. Hay filósofos de la Universidad Michoacana y hay un estudiante egresado del UVM, que es Cristian Bailón, quien también participa en ese libro. Hay varios individuos que están colaborando con eso. Ese es el libro colectivo. Hay otro libro que se llama Apología del Vacío, que es un libro que busca resarcir el tema del vacío y mostrar los beneficios que puede tener el vacío en la vida de un individuo de forma muy particular. Como proyecto viene otro par de novelas también, porque estos dos libros que mencioné son de filosofía,
Y el otro par de novelas espero que también esté listo para el próximo año. Uno de ellos se llama El grito del silencio y tiene que ver con todo lo que las personas hubieran querido decir a los que ya murieron, pero que no se los pudieron decir en vida, de tal manera que hay un personaje central que es el que interpreta lo que los muertos quisieran decir a los vivos y lo que los vivos quieren decir a los muertos. Y hay otra novela más que aborda lo que puede suceder después de la muerte y abordo algunas de las típicas respuestas sobre por ejemplo, la reencarnación o el volver a vivir en una dimensión distinta. Como ves, son 2 libros de filosofía y 2 libros de literatura, cuya intención combinatoria es la que me motiva mucho en los próximos años, y es el plan el próximo año publicar otros 4 libros. Algunas palabras totalmente libres que quieres compartir con la audiencia. Con la audiencia. Creo que es muy importante abrirnos a la lectura y entender que una persona que lee puede también tener perspectivas diferentes. Leer un libro es platicar con personas que no están frente a nosotros, posiblemente que ya murieron, pero es de alguna manera permitirles vivir. Es rehumanizar a través de las letras y es permitir que lo que se ha dicho pueda hacer vida también en nosotros. Leer de alguna manera es un acto de liberación, es una decisión personal que ayuda a construir un pensamiento propio, y en ese sentido es algo que nos humaniza. Te agradezco mucho la entrevista a la Universidad del Valle de México y a todos los que han colaborado en esta presentación. Muchas gracias. Pues mi nombre fue Andrés Sánchez y pues seguimos aquí con doctor Héctor Sevilla. Gracias.